Un gato pardo entra en la SER. Con Mara Torres. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este verano vamos a repasar algunas de las entrevistas que hemos tenido en esta octava temporada del Faro y querría comenzar con la que hicimos a Iñaki Gabilondo. Iñaki es un referente indiscutible en el mundo del periodismo, lo sabe todo de la radio, y cuando yo le estaba estudiando aquella mañana pensaba, ¿qué puedo hacer para que viva una emoción nueva en la radio? Entonces se me ocurrió lo del teléfono, que ahora vais a escuchar. Pero como a todos mis invitados, comencé preguntando a Iñaki Gabilondo qué seudónimo quería tener en la conversación. ¿Cuál eliges? Arconada. Arconada. Vale. Arrancamos en la orilla del mar. Vamos a hacer un viaje hacia un faro. Siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Nací a 200 metros del mar. Me crié al lado del mar. La playa era el campo de juegos en verano y en invierno. Nuestra casa siempre tenía arena. Cuando empezamos a ir de casa ya los hermanos, mi madre dijo, noto que os vais porque ya no hay arena en casa cuando barremos la casa. Para poner una imagen que simbolice la relación que tenías con tu padre, te voy a pedir que te pongas un momento un auricular, los auriculares. Entonces sonaría, quizá, no sé, un lunes al mediodía, un teléfono. ¿No? Descuelgas, es tu padre, y entonces se produce esta escena mágica, que es que dos personas, padre e hijo, tararean una música que podría ser esta, por ejemplo. Pues sí, es verdaderamente muy emocionante. Fíjate, yo soy ya mucho más viejo que mi padre cuando murió, pero me produce una gran emoción. De hecho, me viene muy vívido el recuerdo que trae esto que cuentas, porque cuando yo era muy pequeño, mi padre tenía un abono en el Teatro Vittorio Eugenia de los conciertos de los domingos por la mañana de la Orquesta Santa Cecilia de San Sebastián. Íbamos los dos a los conciertos, desde los 5 años que yo tenía. Y luego el lunes por la mañana, cuando él estaba en la carnicería temprano o antes de que me llamaba por teléfono y tarareáramos juntos un pasaje de lo que habíamos oído el día siguiente. Yo tenía muy buen oído y es extraordinario. O sea, mi padre, que era un carnicero, tenía una locura por la música. Me la introdujo en vena a mí por un procedimiento como el que estamos ahora diciendo. Yo iba al concierto y aquello, y a la mañana siguiente me llamaba, ¿y te acuerdas? Y tarareamos un poco la música. ¿Qué te dice a ti el silencio? Si digo esta palabra, silencio. Cada día me parece más grande esa palabra. Cada día me parece más importante esta palabra. Los que hemos dedicado además nuestra vida a hablar, hemos terminado valorando de una manera muy especial el valor del silencio. Y ahora que hay pues esta cacofonía extraordinaria de la multitud de voces que se cruzan y se entrecruzan, de pronto adquiere una enorme importancia, más importante todavía para mí, el silencio, ¿no? Y es muy difícil de encontrar, además. Es una rara avis, un pequeño tesoro que se encuentra con alguna dificultad y que nos plantea una dificultad no porque nuestro alrededor esté lleno de sonidos, sino porque a nosotros nos cuesta recogernos lo suficiente como para poder captar el silencio y que no nos abrume el silencio, que no nos produzca horror, el horror vacui, que nos dé miedo. Las conversaciones de ascensor, por ejemplo. ¿Por qué no pueden ir 8 personas en un ascensor en silencio normal?
porque les produce horror el vacío del silencio. Y de ahí surge la información meteorológica, que es el argumento fundamental, porque podría dar por la metafísica. ¿Te imaginas? Sí. Que el ascensor estuviera diciendo, oye, ¿tú crees que Cristo tenía dos naturalezas, una divina y otra humana? No, meteorología, vale. Ay. Para evitar el horror al silencio, ¿no? Ahora que dices eso, ¿tú podrías definir la fe? ¿O puedes entender la fe ahora que dices, podríamos discutir en un ascensor sobre la existencia de ellos? ¿Tú podrías definir la fe si consideras que es un don, si hay gente que la tiene o no la tiene, si se trabaja? ¿Qué es la fe? Hombre, es una de las preguntas que más me han inquietado a mí siempre, y alguna vez algún importante personaje de la Iglesia le he dicho si la fe es un don de Dios, porque no se lo da a todos, y acabamos ya con las discusiones, porque el mundo se ha liado de tal manera, con guerras horrorosas y espantos, en nombre de la fe. Si es un don, pues ya está, que se otorgue a todo el mundo y se acaba la discusión. Luego no debe ser exactamente un don, pero vete tú a decirle al día que no es un don. Entonces, ¿exactamente qué es, no? Bueno, si es un don, me parece una injusticia que no lo tengan todos. Y si no es un don, ¿qué es, no? Pues yo no sé, es una especie de disposición de la voluntad que toma una decisión, a mi juicio, de instalarse en un determinado universo de verdades, ¿no? O de búsqueda de protección, que uno, en cierto sentido, en un acto de voluntad, acota un determinado territorio de ideas o de valores o de conceptos y se refugia en ellos, ¿no? Para sentirse un poco a salvo. Tú vienes de una familia numerosa, una casa con mucha gente. Has dicho que perteneces a una familia que discutía mucho, pero no se enfadaba, que os permitíais dudar, que os permitíais tener ideas distintas. ¿Eso lo echas de menos en las familias que conoces ahora? Lo que ocurre es que hay una etapa primera de mi vida en la que el protagonista fundamental es el silencio. Hay una palabra, si yo tuviera que escribir un libro, que no escribiré porque no es lo que... Para contar mi recuerdo de vida familiar en la primera infancia, se titularía Isho, que quiere decir silencio, no hablé. Porque una familia en la que había miembros que procedían de un lado y otros de otro, con la guerra muy reciente, en carne viva casi todo, pues había un montón de temas que se eludían o se procuraban medio evitar, y había gente con un radar para detectar que la conversación al segundo rebote iba a terminar en mal sitio. Y había una especie de operación cautela. Pero pasado ese primer tiempo, fue siempre nuestra casa una casa sin grandes dificultades, muy habladores todos y sin grandes problemas. Mi padre no era un radical de nada, nunca lo fue. Y mi madre era exactamente una santa. Yo creo que el cielo no existe, pero debe haber algo parecido para que esté mi madre, que es que... como decía aquel otro, yo no creo en Dios, pero es difícil no creer en el ángel de la guarda. Cualquiera que haya tenido niños pequeños sabe que ningún niño hubiera salido vivo de la infancia si no fuera por el ejército de ángeles de la guarda que le deben rodear. Pues lo mismo te digo yo, no sé si hay cielo, pero de luego haber un sitio donde está mi madre. Entonces, María Luisa. Entre que mi madre era una santa y que mi padre era un hombre que no podía, le horrorizaba la violencia, la discusión, de muy malos y amargos recuerdos de la guerra, pues vivimos en una familia en la que todos fuimos muy, muy libres, ¿no? Hemos sido muy libres. Uh-huh. ¿Eso en tu casa también se hace? O sea, ¿sois libres, opináis, discutís? ¿Nadie se levanta si no está de acuerdo dando un portazo? ¿Esa voluntad de convivencia la has mantenido? La voluntad de convivencia es la deducción fundamental a la que yo llegué después de haber vivido en mi casa la experiencia de dos universos hostiles que hubieran podido acabar de muy mala manera si no fuera porque no les dio la gana. Es decir, decidieron que se querían tanto como para no entrar en conflicto por las diferencias que pudiera haber, ¿no? Y eso ha marcado mi vida. Yo en todos los problemas que después ha habido en Euskadi, en la interpretación de la política, etcétera, yo siempre he visto que hay dos posibilidades. Una, de concordar o de discordar, o de avanzar hacia la concordia o avanzar hacia la discordia. Y yo me crié en una casa en la que se avanzaba hacia la concordia. La voluntad era avanzar hacia la concordia. Había una verdadera voluntad de avanzar hacia la concordia, tal vez porque había un verdadero terror a que de lo contrario se podía volver a llegar a territorios de enorme discordia.
yo me crié en esa voluntad de concordia. Tengo un alma de conciliador nato, ¿no? Me horripila la violencia. Y no la discrepancia, que no me horripila nada. Pero cuando la discrepancia empieza a adquirir determinados tintes, intensidades, cuando se empieza a cocinar a una cierta temperatura, la discrepancia, me da miedo. Me da miedo. Me da la sensación de que el ser humano en un determinado momento pierde el control de la situación. Y le tengo mucho miedo al descontrol de las cosas. Hay una especie de violencia en el ser humano que, atemperada por la buena educación, por el respeto, etcétera, pues nos permite vivir. Pero como se le deje suelta y se le deje que corra sin tratar de ponerle freno, es muy peligroso a mi juicio. Tú has sido testigo de un siglo muy convulso. El siglo XX es un siglo muy convulso. 2 guerras mundiales en este país, una dictadura, ha habido genocidios. Ha sido un siglo violento a nivel planetario, pero existía la esperanza. De hecho, se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, en este país se llegó a la democracia, en este país llegó el fin del terrorismo, el fin de ETA. ¿Tú crees que hay esperanza para este siglo XXI? O sea, ¿tú miras el futuro con esperanza? Me cuesta mucho mirar el futuro con esperanza, porque por primera vez desde que nací no observo en el horizonte ninguna luz de carácter medianamente progresista que se dibuje en el horizonte. Ninguna. Yo desde que era pequeño ha habido distintas cosas, acertadas o equivocadas, que parecían constituir una especie de esperanza de otro mundo puede ser diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora parece como ya la gente da por imposible que otro mundo pueda hacerse. Se ha detectado que las fuerzas financieras tienen una fuerza colosal, que la ley del más fuerte se ha impuesto de una forma absoluta. No existe esperanza de que se pueda modificar eso de ninguna forma, y la gente trata de ver cómo se acomoda lo mejor posible en ese mundo que ya no tiene esperanzas de que pueda cambiar. Y la única luz de esperanza que se observa en el horizonte lo tienen los que quieren regresar al pasado. Los únicos que miran al futuro con esperanza son los que miran al futuro esperando que el futuro constituya un regreso al pasado. A lo largo de la historia de la humanidad siempre ha mandado la ley del más fuerte, hasta que hace no demasiados siglos se impuso la fuerza de la ley, o empezó a oponerse un poco. Durante algún tiempo ha parecido que ya hemos logrado que la fuerza de la ley se imponga. No. Y en este momento los que mandan en el mundo están poniendo sobre la mesa con gran claridad: la ley del más fuerte es la ley, y se hace lo que se quiere si se puede. Si tuvieras que hacer una única pregunta a Trump, ¿qué pregunta sería? Hombre, la tendría que pensar un ratito. No sé, es que es un ser humano, no he conocido ningún ser humano así, no sé cómo. Tendría que pensarlo un poco. Te prometo que lo pensaré y si se me ocurre te mando un WhatsApp. Vale, genial. Te voy a poner algo que te va a dar alegría. Ponte un momento los auriculares. Sí, el himno de la Real. Soy socio de la Real desde el día siguiente de mi nacimiento. O sea, mi padre fue a registrarme al registro civil y ya que estaba en la calle, me hizo socio de la Real. Dijo, venga. ¿Hizo a todos los hermanos o solo a ti? Bueno, yo era el primero, de manera que luego fui haciendo a todos los demás. Sí. ¿Y qué es para ti el fútbol? Bueno, eso nos gusta mucho, ya forma parte de nuestra identidad donostiarra, no sé cómo decirte, ¿no? Lo tenemos muy metido desde pequeñito en la cabeza, lo jugábamos, nos gustaba, y a mí me gusta más la Real que el fútbol, no sé cómo decirte. Está muy metido en mi identidad de donostiarra, ¿no? Como la Bahía de la Concha, el Orfeón Donostiarra, es una realidad muy, muy vinculada a nuestra casa, ¿no? Todos los hermanos somos muy de la Real y le seguimos con cariño y como una pieza más del puzzle de nuestra condición de donostiarras, ¿no?
¿Por qué Iñaki Gabilondo se ha puesto Arconada de seudónimo? Bueno, lo conecto mucho con la pregunta anterior. Pues porque habiendo sido desde tan pequeñito seguidor de la Real Sociedad, pues hemos vivido también todas las peripecias de la Real Sociedad y de todos los momentos buenos, malos y regulares, más malos y regulares que buenos. El más bueno de todos los buenos, pues tenía por gran emblema a Luis Miguel Arconada, con el que estuve hace muy pocos meses en San Sebastián. Así. ¿Y de qué hablasteis? De fútbol. De la Real, exactamente. Has estado durante prácticamente, no sé, toda tu vida dedicado a la radio y a la televisión, a contarnos cosas. Yo no sé si tú eres consciente de que tú, además de habernos contado el mundo y además diferentes miradas sobre un mismo mundo, has formado parte de nuestra intimidad. Hasta el punto en el que la intimidad, que es esta palabra que está ahora en cuestión porque uno no sabe muy bien qué es la intimidad, en un mundo en el que todo parece pasar por la exposición pública. Tú estabas cuando, no sé, íbamos a clase al instituto y íbamos en el autobús escuchando la radio. Pero estabas también cuando habíamos quedado con un novio, o cuando iba a nacer un sobrino y estábamos esperando en el hospital, o cuando nuestro padre estaba, o nuestro abuelo estaba enfermo. ¿Tú eres consciente de cómo has formado parte de la intimidad de tanta gente en este país? Me fui haciendo consciente poco a poco, a medida que fue pasando el tiempo y la gente me lo decía. No, yo cuando venía a la radio, yo no era muy consciente de todo eso. Hombre, tenía impresiones indirectas de un cierto valor, pero a medida que va pasando el tiempo te van llegando señales y por acumulación de señales terminas un día entendiendo que ha pasado eso, ¿no? Que ha circulado la radio, como yo estaba en ella, pues la radio circula y se mete en todos los entresijos de la vida de la gente. Y como además nos tocó vivir una etapa de cambios y de transición tan absoluta, donde estuvimos viviendo rodeados de enigmas a todas horas, pues yo creo que también eso nos ayudó a vivir de una forma más familiar, todavía más próxima. Yo por eso suelo decir que la radio vive una relación con los oyentes que tiene una particularidad muy familiar y que no tiene nombre. Eso es evidente. O sea, es decir, la radio se mete contigo en el coche, se mete a la cocina, se mete a la cama, se mete al baño, no hay nada que pueda vivir más vinculado a todos los más íntimos movimientos de tu existencia. ¿Tú sigues manteniendo intacta tu capacidad de asombro? No. Porque al hacerte viejo, ¿sabes lo que pasa? Hacerse viejo tiene bastante buena fama. Es decir, la gente cree que lo que dicen las personas mayores es sabiduría y a veces es cansancio, ¿eh? O sea, algunas de las observaciones de las personas mayores recibidas son cansancio o escepticismo, cansancio. Otras no, porque decía Ingmar Bergman que envejecer es como subir un monte grande, ¿no? Cada paso que das te cuesta más, pero cada vez es más claro el paisaje. Y algunas veces ves con claridad el paisaje. Y otras puede el cansancio. Y aunque veas mucho paisaje, estás tan agotado que casi ni miras. He perdido capacidad de asombro porque he perdido capacidad de todo. De hecho, envejecer lo dije un día y alguien se enfadó conmigo, pero no me debió entender. Es un proceso de despedidas. Estás permanentemente despidiéndote. Es un juego de despedidas. Vas despidiendo capacidades físicas que tuviste, ya no vas perdiéndolas. Vas perdiendo amigos, vas perdiendo gente que conoces, vas perdiendo cosas y vas despidiéndote. Hay que saber despedirse con dignidad y con serenidad, ¿no? Y también vas despidiéndote de esta especie de pequeña capacidad de fascinación, porque casi nada ya te fascina tanto, ¿no? Pero es cansancio, ¿eh? No es haber llegado a un punto de sabiduría superior, que es lo que los viejos solemos decir para que parezca algo, ¿no? A veces es cansancio. O sea, ¿y tú sientes que te estás despidiendo? Hombre, claro. Bueno, desde que te pones gafas ya empiezas a notar
que algo empieza a ir a peor. Bueno, así va poco a poco todo, ¿eh? Así va poco a poco todo. En algunos casos no tan poco a poco. Y sí, lo notas con claridad. Iñaki, ¿tú podrías haber estado haciendo radio hasta ahora mismo? ¿Tú podrías? O sea, primero, ¿tú cuando te fuiste de la radio a la tele, esa decisión la tomaste convencido, la tomaron por ti? O sea, ese paso la tomaron por ti. La tomaron un poco por mí, pero yo ya llevaba algún tiempo advirtiendo que yo no podía seguramente continuar. ¿Sabes lo que pasa? Que no me parecía justo. Yo creo que la gente de mi generación ha ocupado de una manera excesiva el escenario del protagonismo nacional durante demasiado tiempo. Date cuenta que cuando los presidentes de gobierno, cuando empezó la democracia, tenían 40 años. Y empezamos nosotros siendo, pues, yo soy de la de Felipe González, por ejemplo. Nosotros, durante mucho tiempo, nos parecíamos a España. En otro momento empezamos ya a no parecernos a España. Y entonces yo decía, bueno, yo hago un esfuerzo enorme todos los días para intentar entender mejor todo lo que ocurre, lo hago con toda mi mejor voluntad y mi trabajo y demás, pues tengo curiosidad, eso la tengo siempre, ¿no? Pero deberíamos quitarnos de aquí, es decir, esto ya no debe ser observado desde nuestra perspectiva. Yo no quería irme a echar miguitas de pan a las palomas al parque, pero las primeras posiciones del escenario, a mí me daba la impresión de que había una cierta impostura, que un día alguien nos iba a decir, oye, por favor, ¿quiere usted hacer el favor de quitarse de ahí y que se ponga otro? Porque es que... Sí. No, pero en todo caso yo sí que era muy exigente. Date cuenta, trabajando en los horarios que yo trabajaba, le pides mucho a tu casa, le pides mucho a tu mujer, le pides demasiado a tu familia. Y yo venía hace algún tiempo diciendo, como iban las cosas bien, las audiencias iban estupendas, la casa no tiene ningún interés en nada. Yo decía, ya... Por tanto, vosotros vais a seguir así hasta que yo aquí salga a la caja de pino. Pero yo no estoy dispuesto a eso. Así que decidme en algún momento cuando acaba este asunto, que yo me lo paso muy bien, está estupendo, pero no quiero que os creáis que esto es para siempre, jamás, porque no puede ser. Así que fue. Y luego la decisión que tomó la empresa, por otro lado. Te voy a pedir que te pongas los auriculares porque vamos a escuchar un hit de Iñaki Gabilondo que curiosamente no es una pregunta a un presidente del gobierno, no es el anuncio de una noticia fundamental, no es una tertulia, pero yo creo que esta es uno de tus grandes hits. Me monto en el AVE que rápido y suave me lleva a Sevilla. Ya estoy en Sevilla. No vine a Sevilla a ver la Giralda, sino a verte a ti. Y le alzo la falda. Chaf, chaf, qué bien, cuánto amor. Ah, me monto en el AVE que rápido y suave me vuelve a Madrid. Ya estoy en Madrid. Me acuerdo de todo menos de qué era. Esto era un homenaje a Javier Crae. A Javier Crae, sí. Sí, era un homenaje a Javier Crae, son estos 20 segundos y yo siempre he pensado, Iñaki, tan serio. No, pero yo a mí me apuntaba a las gansadas. Te has apuntado a las gansadas mucho. Sí. No se me caen los anillos, es decir, a mí no me da apuro hacer el idiota, no me apuro. Hombre, no me gusta estar todo el tiempo haciendo el idiota. Y en algunos momentos, como me veían que entraba, pues me invitaban demasiadas veces y dije, no, me paraba, pero no porque no quisiera, sino porque en pequeñas dosis, ¿no? Tienes ese famoso himno de España con la letra de todos los... Un éxito sí, eso es un éxito. Lo tengo, ponte los auriculares, sí, lo tengo para los oyentes también. Pero es que eso fue porque yo decía, ¿por qué España tiene un himno sin letra? Uh-huh. Y que solo es Malta y no sé qué otro país. Todos los demás tienen todo. Y yo decía, no lo tiene porque no lo puede tener. Porque no habría manera de conseguir llegar al segundo renglón si que nos empezáramos a pegar. Se diga lo que sea. Y estaba hablando con José Andrés, con el cocinero. Y le dije, pues fíjate, casualmente, José Andrés, lo único que yo creo que podría constituir un argumentario sin discrepancias, porque cualquier otra palabra que digas, ¿no?, serían los platos regionales. Sí, porque en eso no hay discrepancia en España. O sea, en España, con los platos regionales, el pan tumaca se come aquí, las cocochas se comen allá, lo que tal. Es lo único que no hay discrepancia. Sí, bueno, la tortilla con cebolla o sin cebolla. Eso es y entonces le dije, oye, vamos a hacer un himno. Voy a hacer un himno que ese sí podría ser consensuado.
Y en un momento... Porque ¿Lo escribisteis vosotros? Sí, no, lo hice yo. ¿Lo hiciste tú? Pero en un momento, tardamos 10 minutos en hacer un ripio. Escucharlo, es que... Y luego un día Broncano me lo hizo cantar. Te digo yo que es uno de tus grandes hits. Nosotros lo ponemos mucho en el programa. Tortilla de patatas sin cebolla o con y un plato de jamón. Migas, paella, lechazo, pan, tumaca, salmorejo y papas con mojo picón. Pisto cocido, fabada sobrasada, pescadito frito y bacalao pil pil. Grelos, croquetas, patatas a la brava, marmitaco y cordero en cilindro. Pues sí, fue así, ¿no? Dije, esto sería lo único que podríamos nosotros cantar sí, desde luego, sin que se enfadara a nadie. Porque no hay manera humana porque hay himnos que tienen unas letras muy líricas, otras muy épicas, otras muy... pues hacen evocaciones emocionadas del pasado, nuestros antepasados y tal. No hay manera de hacer una línea que no provoque inmediatamente una reacción menos esto. Pero ahí yo lo dejo. Bueno, Iñaki Gabilondo, nos vamos a despedir. Me gustaría que te fueras a un faro donde puedas encontrarte o reencontrarte con quien quieras. ¿Y qué música estaría sonando en ese faro? Bueno, pues me puedo instalar en el faro de Favarich, en Menorca, cerca de la casa que tengo allí. Un día de tramontana, por tanto mirando al mar, que estaría un poquitín agitado y soplaría fuerte el viento en mi cara. Y estaría tratando de reencontrarme conmigo, allí. Y si el mar está embravecido y el viento sopla fuerte en la cara, en el faro de Favarich, delante del mar, pues a lo mejor elegiría algo muy brutal. Por ejemplo, el último movimiento de la segunda sinfonía de Mahler, Resurrección. Iñaki Gabilondo, muchas gracias. Gracias, María, por haber estado aquí. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. El Faro, con Mara Torres. Vamos a recordar ahora a la escritora y periodista Sonsoles Onega, que estuvo en El Faro el día 9 de marzo. Nosotras íbamos a hablar de su novela Llevará tu nombre, pero su padre, el periodista Fernando Onega, falleció apenas unos días antes. Así que esta se convirtió en la primera entrevista que hizo Sonsoles tras el fallecimiento de Fernando Onega, que era una figura importantísima para ella. Así que durante toda la conversación sobrevuela ese sentimiento de pérdida. Buenas noches, bienvenida al Faro. Buenas noches. Muchas gracias por venir. Sé que están siendo unos días difíciles para ti, así que te agradezco en nombre de todo el equipo y también de los oyentes que estés aquí en esta conversación en El Faro. Aquí por ti, por tus oyentes y por la cadena SER, que es un poco casa también. ¿Cómo te sientes? O sea, ¿cómo estás? ¿Estás incorporado hoy al programa y ahora Sonsoles? ¿Cómo estás? Pues te decía en parte aliviada, porque creo que tenía que llegar este momento de incorporarse, no... Los duelos no pueden quitarte del trabajo, ¿no? O sí, no lo sé, pero yo creo que tenía que volver, porque además es como que oía a mi padre que me decía, ¿qué haces en casa? ¿Puedes irte a trabajar ya? Pero es verdad que necesitaba unos días de silencio,
descender a los infiernos de la muerte, que la muerte es un poco infierno, para luego volver a subir, a emerger y pensar que está en el cielo y que nos está protegiendo y que nos está cuidando y, en fin, cada uno se agarra lo que puede. Sonsoles, ¿te ha sorprendido el cariño de la gente, el respeto a tu padre, la admiración? Vimos a las puertas de la Capilla Ardiente a periodistas de diferentes medios, políticos de diferentes partidos, escritores, ¿no? O sea, ¿te ha sorprendido el amor y el cariño y el respeto que tenían a Fernando Onega? La verdad, sí. En la parte de los políticos y en su transversalidad ideológica me ha sorprendido menos, porque durante muchos años trabajé en el Congreso de los Diputados y sabía que lo respetaban en idénticas proporciones en la derecha o en la izquierda, o a lo mejor no en idénticas, pero bueno, lo respetaban en la derecha y en la izquierda. Pero me ha sorprendido mucho el cariño de los compañeros y el haber descubierto que ha sido un poco padre de todos. Me ha sorprendido que hasta pues, compañeros a los que yo tengo gran admiración y respeto le llamaban para pedirle consejo, que es lo que yo he hecho en falta hoy. Ya hoy lo he hecho en falta, ¿no? Y echar en falta mañana y pasado y siempre. Y eso ha sido muy emocionante, saber que siempre tuvo un minuto para todo el mundo. Al final pasó por todas las radios, por la SER, por la COPE, por Onda Cero, pasó por todas las teles, por la 1, por Telecinco, por Antena 3. Fue jefe de equipos y para todos tuvo un minuto de escucharlos, ¿no? Y eso es lo que le han reconocido. Me ha impresionado, la verdad, es lo que más me ha impresionado, esa sensación de orfandad que nos ha dejado a todos. Con lo cual, pues ahora pienso que cuando no me cogía el teléfono se lo estaría cogiendo a otro compañero, ¿no? Que le estaría preguntando exactamente lo mismo que yo, oye, que ¿por dónde tiro, no? Te han contado lo que dijo la reina Leticia, pero ¿has tenido oportunidad de escuchar lo que dijo ella a las puertas de la Capilla Ardiente? Lo he escuchado. ¿Lo has escuchado? Sí. ¿Te gustó que dijera, ha sido el padre de todos los que estudiamos periodismo allá por los 90? Sí, la verdad que sí. Por eso mismo, ¿no? Porque ese paternalismo que ejerció en la profesión no lo tenía yo tan claro, ¿no? Uh-huh. Y también de ella y de otros muchos que en los 90 pues empezamos a descubrirlo, ¿no? Y fíjate que yo a mi padre lo conozco hasta donde he llegado a conocerlo, pero lo estoy conociendo como profesional ahora. O sea, en esa Capilla Ardiente tan bonita, en esa Casa de Galicia, que cubrió con la bandera de su tierra su féretro, recompuse el Fernando Onega periodista que yo no conocía tanto. Y fue muy emocionante, la verdad. Y ahora, escuchando lo que otros dicen de él, también me ayuda a reconstruirlo, porque eso son parcelas de vida de un padre, o de una madre, en este caso de un padre, que tú no vives. Porque tú no estás en la redacción de la SER, ni en el control de Onda Cero o en el estudio de la COPE, no estás. Entonces me lo han empezado a contar ahora. Y es tremendo. Te quería preguntar también por la importancia de los ritos, porque es verdad que muchas veces decimos, no, porque cuando alguien fallece lo llevas dentro de tu corazón, pero que haya una capilla ardiente, que haya una despedida, que haya esto que uno se levanta por la mañana y dice, no me apetece nada, ¿no? De pronto tener que levantarme, estar allí de pie, viendo a unos y a otros, y luego lo que consuela, sea, lo que consuela el rito, ¿no? La verdad es que si él tenía ilusión y siempre sintió algo de afecto sincero por la Casa de Galicia. Su hermano José Ramón fue director de la Casa de Galicia. Su última entrevista en televisión la hizo en la Casa de Galicia y nos atrevimos a pedir la Casa de Galicia como lugar de despedida sin saber si se podía siquiera, ¿no? Y fue una enorme sorpresa saber que se podía hacer y que además el salón que lo acogió llevaba por nombre el de Emilia Pardo Bazán, con lo cual era todo como una serie de casualidades muy bonitas, ¿no? Y sí consuela. Yo creo que las palabras se inventaron para consolar. No te devuelven la vida, no, pero sí consuelan el dolor de la muerte y el abrazo también. Luego te queda la sensación de no haber estado a la altura de la emoción de todo el mundo,
porque no tienes para todo el mundo el ratito que igual se merece alguien que te regala su tiempo acercándose a darte un beso y un abrazo y a honrar su recuerdo, ¿no? Pero bueno, espero poder agradecerlo poco a poco. Sí, bueno, estas palabras ya lo están haciendo. Sí. Sonsoles Onoga, acabas de publicar Llevará tu nombre, también todo coincide. No, es tremendo. No, es tremendo. Pero la vida es así. De hecho, la vida es así y siempre uno puede resurgir de situaciones difíciles y duras. Es una de las esencias de esta novela que me ha gustado muchísimo. Tengo que decírtelo, agradecerte que la hayas escrito, que cuenta la historia de Mada Riva, una mujer que vive a finales del siglo XIX y que es una novela que tú dedicas al principio, ¿no?, a las lectoras, a las mujeres. Bienvenidas, lectoras, porque esto también lleva vuestro nombre. ¿Por qué se lo dedicas a las lectoras? No lo sé. No, sí lo sé. Es la primera novela que no dedico a mis hijos, con lo cual había algo de vértigo ahí. No se han dado cuenta todavía. Es verdad que se está juntando... Bueno, hay un Santiago y un Gonzalo. Sí, cierto. Bueno. Bueno, siempre están presentes sí. de alguna manera, pero es verdad que es la primera novela que no les dedico a ellos y es la primera que le dedico efectivamente a las lectoras porque creo que sin ellas no escribiríamos. ¿Ah, sí? Sí, lo creo. Sin las mujeres que leen no habría novelas. No es mío, es una reflexión de Siri Hasbet, que a su vez se la escuchó a no sé quién y que ha ido pregonando y que le pido prestada, citando siempre la autoría, pero creo que tiene razón. Creo que somos las mujeres las que leemos, las que compramos ficción. Los hombres seguro que leen muchísimo, y ensayos, historia, y seguro que las mujeres también. Pero el género de la novela creo que tiene una mujer lectora por encima del hombre, ¿no? Entonces pensé desacomplejarme, decir, pues sí, yo escribo para las mujeres. Si hay hombres que se acercan a mi literatura, pues serán también bienvenidos, como digo, las últimas líneas de la novela, sí, ¿no? Sí, en los finales, pero sí. Y luego esta novela, que no lo pretendía al principio, es un poco homenaje a todas esas mujeres que no pudieron ni leer ni escribir. Las no ilustradas porque no pudieron ni leer ni escribir porque no sabían, y las ilustradas porque a veces no pudieron escribir en su nombre. Hoy, Mara Torres, 9 de marzo de 2026, he recibido en el plató una mujer de nombre Argentina, 89 años, que aún no sabe escribir bien ni leer bien. Hoy. Y le he dicho, o sea, este programa solo tiene una misión en el mundo, que es que usted aprenda, perfeccione la lectura y la escribanía, pero ¿cómo es posible que a día de hoy, no? Entonces, esto es algo que se nos ha negado históricamente, ¿no? A las clases más bajas por las razones que hablábamos y a otras porque no podían escribir en su nombre o firmar en su nombre y crear en su nombre. Así que yo creo que esta novela tiene algo de homenaje a toda esa clase casi social, ese país de mujeres que no pudieron hacerlo. ¿Y en quién te has inspirado, si es que te has inspirado en algún personaje real para crear el personaje protagonista, Mada Riva, que es una mujer que enseña a leer y a escribir a otras mujeres? Sí. A ver, en ninguna en particular y en todas en general, de todas esas mujeres que lo hicieron a finales del 19, que yo creo que es un momento muy bonito, muy duro también. Alguien me decía, ¿de verdad tú querrías haber vivido en el 19? Que te morías a la primera gripe, que no te podían ni enterrar. Bueno, pues, hombre, pues no, prefiero vivir en 2026, ¿no? Sin duda, pero fue un momento en el que la mujer empezó a sacar la cabeza en algunas cosas, y en la ilustración fue, por ejemplo, una de las cosas en las que empezaron a decir, oye, hay que formar a estas mujeres, la pobreza y la incultura es la peor bala contra las mujeres, ¿no? Y de esas hay un montón, todas, por supuesto, desconocidas por el gran público, incluso por las minorías también, porque nadie ha hablado de ellas. Yo cito a Faustina Sáenz de Melgar en un pasaje de la novela, que fue una mujer que destinó una habitación de su casa para tener libros y que las mujeres fueran a coger libros, ¿no? Concepción Jimeno de Flaquer es otra mujer que escribía y decía, vale, que sí, que tenéis que estar en los hogares, pero a ver si
a ver si, ¿no? Y todo eso me parece emocionante porque empezó ahí con muchas dificultades y luego se fue desarrollando ya en el siglo XX, los felices y dolorosos y fascistas años 20 y todo lo demás, ¿no? Pero ahí hay un germen muy chulo. Citas a Emilia Pardo Bazán, sí, que justo lo citábamos hace 10 minutos en la entrevista y está en Llevará tu nombre. Creo que Emilia, en cambio, es una mujer con la que sí se ha hecho justicia. No le quiero quitar ningún mérito con lo que voy a decir porque la admiro profundamente, sí, sobre todo por una cosa, porque se separó del marido, ¿sabes? Y probablemente porque no le daba la vida para todo, ¿no? La creación es incompatible a veces con la familia y Emilia Pardo Bazán lo vio claro. Pero Emilia era una mujer con posibles. Era una mujer hija única de unos señores adinerados gallegos que le dieron ilustración, libros, biblioteca, formación. O sea, Emilia pudo hacerlo. No todo el mundo tuvo la suerte de Emilia Pardo Bazán, todo lo contrario. Hay mujeres que realmente murieron pobres y mujeres. O sea, la circunstancia de ser mujer podía condenarte a la muerte y desde luego a la sequía creativa y al desierto del anonimato. Y bueno, pues con ellas convive, ¿no? ¿Has disfrutado, Sonsoles, escribiendo esta novela? Porque vi que en la presentación decías que era una novela, Llevará tu nombre, que has escrito con rabia por las críticas que tuvo la anterior, Las hijas de la criada, que tuvo un éxito monumental de públicos. Has vendido más de 500.000 de libros. Eso no lo dice, lo dicen muy pocos libros, lo consiguen muy pocos libros. Tú lo conseguiste con este Premio Planeta, pero es verdad que tú has dicho que esta la escribiste un poco con rabia, porque habían cuestionado tu vocación, porque te habían cuestionado como autora. O sea, ¿qué pasó para cuando te enfrentas a esta nueva novela? Bueno, hay ese cuestionamiento de la vocación, tú lo has dicho perfecto, ¿no? Es lo que más te duele porque tú que escribes también y sabes que no hay una explicación racional para la pulsión creativa, no la hay. O sea, probablemente haya mucha gente a la que le pida libros, seguro, de editoriales, oye, pues escribe esto, bien, lo hará. No ha sido mi caso. Entonces el cuestionamiento del origen de algo tan vocacional, tan esclavo como es la literatura, a mí me hizo daño, la verdad, me descolocó, incluso me hizo dudar de mí misma y tardé un tiempo en recolocarme y sabía que solo me recolocaría volver a escribir. ¿Nunca se te quitaron las ganas? No, la verdad no. ¿Y nunca te compensó el exitazo que estabas teniendo con Las hijas de la criada? O sea, ¿no te compensaba ver las ferias con colas de lectores, sobre todo lectoras, el éxito de la serie? O sea, ¿no te compensaba? Bueno, es que eso fue posterior. De todas formas, no sé hasta... O sea, yo creo que esto no sé de dónde me viene, pero no... Pagar con éxito... A ver, ¿cómo te puedo explicar esto? El dolor no lo suaviza el éxito. A ver cómo te lo puedo explicar yo para que me entiendas. O sea, no me compensó. O sea, ahora, bueno, fenomenal. Tengo una base de lectores fantástica, de lectoras maravillosas, a las que les dedico Llevará tu nombre, con toda la emoción de poder continuar haciendo lo que más me gusta, que es escribir. Por supuesto la tele, por supuesto el periodismo y todo lo demás. Pero en aquel momento no me compensaba absolutamente nada, aunque fue, insisto, muy posterior. O sea, la novela creo que funcionó mucho el boca a oreja, la recomendación, el regalo, y fue creciendo poco a poco, pero inicialmente tampoco la novela lo... ¿Y te dolió? Sí, me dolió. Sí, no fueron muchas críticas, pero hubo alguna con verdad, mucha inquina. Mira, mi padre me decía, deja de hablar de las críticas porque ha sido una. Claro. Digo, joder, ya, pero es que como que parece que se ha convertido en un volcán en erupción, ¿no? De esa crítica ya emana todo lo demás y todo malo. Pero bueno. Ahora, ¿no te parece que cuando pasa algo tan doloroso como la pérdida de un padre, que todo es relativo? Sí. Que todo eso no era importante. Sí, totalmente. Y sobre todo a veces pienso lo que él sufrió, porque él era un hombre muy atlántico, siempre lo he dicho, un hombre al que le costaba expresar los sentimientos. De allí donde esté estará diciendo, tentado de bajar a agradecer lo que le están diciendo de él o no, porque era duro en la expresión de sus emociones, pero sé que sufrió con esto,
porque además en la literatura, pues no ha sido mi comodín, ¿no? O sea, en el periodismo sí, yo le llamaba 15 veces al día. 15, estoy exagerando, pero que hablábamos cada día, y si tenía cualquier duda por pequeña que fuera del programa, hasta un rótulo, yo le podía llamar a consultar, ¿no? Pero con los libros no tanto. Tan es así que no leyó Galeradas de no, o sea, se lo entregué así ya en el hospital, porque no, en parte porque no me dio tiempo, en parte porque yo entregué tarde las Galeradas esta vez, y porque estaba en una cama. Y yo creo que darle a alguien a leer las Galeradas es una faena, que porque son un manojo de folios encuadernados, así, y me parecía aparatoso con todo el aparataje que él ya tenía, ¿no? Entonces estuve pidiéndole a Dios que diera tiempo a que el libro estuviera impreso, ¿no? Y el primer ejemplar que me llegó, se lo llevé corriendo al hospital, no le dio tiempo a leerlo. ¿No leyó nada, ni siquiera al principio? Hasta la página 152. ¿Y qué te dijo? Bueno, pues él en su atlantismo me dijo que le estaba gustando, que quería seguir avanzando. No, ahí voy, la 152. Bueno, tal. No, bueno, no, pues que tampoco de Las hijas de la criada me dijo mucho, ¿eh? Pero ahí se quedó y me lo llevé desde la habitación del hospital, me llevé el libro porque es el último libro que cogió, ¿no? Me da rabia porque, bueno, pues porque la vida Porque se hubiera sentido muy, muy orgulloso. Antes, cuando decías que te has encontrado esta tarde en el plató de Y ahora son soles con una mujer que todavía no sabía leer y escribir bien, o una mujer mayor, esta tarde pensaba, es curioso, hoy en día casi todos y todas sabemos leer y escribir. Sin embargo, no damos valor al conocimiento. O sea, no sabemos leer entre líneas, nos quedamos en la superficie, nos cuesta entender, o sea, cada vez tenemos menos comprensión lectora y sin embargo leemos más que nunca. Es tremendo. Es tremendo. Y es que eso no, es y a veces la sabiduría que puede tener una mujer como la que te has saludado, te has encontrado en el plato, supera la de mucha gente que sabe leer y escribir, porque tiene una sabiduría que sale de otro lugar, pero es que total. Nosotros no hemos sabido sumarlo. Total. Bueno, ¿no? Esta señora argentina me decía, bueno, era una mujer que tenía 11 hermanos y que se había pasado toda la vida discutiendo con el padre porque le tocaba a ella servir a los hermanos, ¿no? Y bueno, una de las muchas historias que escuchamos en el plató, pero es verdad que no le damos el valor a eso que a nosotros nos ha venido dado. Pero tú imagínate no saber leer o escribir, no tener más mundo que el pues el de tu metro cuadrado. Sí. Es tremendo. Tremendo, sí. Y a nosotras, lo siento, no es por pasarlo todo por el tamiz del género, pero es que se nos negó la cultura durante mucho tiempo, durante muchos años, durante siglos, y eso yo creo que es una deuda que tenemos con la mujer en su conjunto, ¿no? Y que sepamos aprovecharlo. Sí. La ventaja que tenemos y el privilegio que tenemos. Totalmente. Sobre todo porque creo que nos hace libres. Nos hace libres y nos salva del dolor. O sea, yo estos días que tengo pues más pesares, que siempre me pasa, ¿no? Pero estos días estoy leyendo tanto sobre el duelo, y tú acabas de publicar un libro sobre el duelo de la triste muerte de tu hermana, ¿no? Sí. Pero me he leído también El jardinero y la muerte. Llevo a medias La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. Entonces dices, te ayuda a relativizar tu dolor y tu sufrimiento, ¿no? La literatura siempre está ahí para salvarnos. ¿Te apetece la promo? Porque claro... Ahora la suspendimos antes de toda la cosa, no por nada, sino porque los horarios de la UCI eran incompatibles con el trabajo. O sea, y eso que solo puedo hablar bien del Ramón y Cajal, que nos dieron bastante libertad para estar con él, ¿no? Pero había poco tiempo, que era de 12 a 2 y de 5 a 9. Claro, yo acabo a las 8, entre que llegaba al hospital, pues era a las 9 menos 20. Y a mediodía 3/4 de lo mismo, porque tengo que estar en la tele pronto, con lo cual y entonces habíamos suspendido la promo por estar un poco más con él, ¿no? Y bueno, pues eso que acabas de decir, que parece una cosa que has contado rápidamente,
el tener a un padre, a un familiar, a un ser querido, como puede ser exactamente un padre o una madre ingresados en el hospital, y que una persona esté trabajando y que solo tenga tiempo para ir un rato, no sabes de gente que está pensando, a mí también me pasó. Seguro. A mí también me pasó. Como Seguro. incorporarte al trabajo, porque en realidad tienes 2 días, como mucho 4. Sí. Si eres cajera de un supermercado, lo que sea, cualquier profesión, abogada. Tienes 2 días, el Estatuto de los Trabajadores te da 2 días, o si tienes que desplazarte 4. Pero verdaderamente es difícil compaginar la vida laboral con cualquier cosa que esté relacionada con esto, ¿no? Total. De todas formas, todo el mundo debe saber que al final suelen ser flexibles. Lo que pasa es que no lo pedimos. Es verdad. O sea, yo lo acabé pidiendo porque veía, porque me angustiaba ver a mi padre 20 minutos solo al día. Entonces, pues conseguí que hubiera esa flexibilidad que no se hizo conmigo, que se hace con todo el mundo, cuyos horarios laborales son incompatibles con los de una UCI. Sí, sí. Y lo puede pedir cualquier persona y van a ser amables y lo van a entender. Pero hay que pedirlo, o al menos intentarlo. Y luego, claro, el duelo, es que, claro, ¿dónde lo tasas? ¿Cuánto tarda uno en descender a esos infiernos de los que te he hablado? ¿Cuánto silencio necesita? ¿Acaso necesita silencio el que está sufriendo las consecuencias de una muerte? Es delicado y difícil de legislar, pero escaso seguro. O sea, a ver, ya a mí en mi empresa nadie me ha puesto una pistola para que vuelva a trabajar. He vuelto porque creo que me sana también, y porque cuanto antes me enfrentara a la mirada de todos mis compañeros y de la cámara, pues iba a ser mejor para mí. Creo que así ha sido. Pero bueno, cada uno necesita su ¿Y ese tiempo. momento de entrar en el plató hoy? Pues ha sido bonito y respetuoso. Yo le había pedido a todo el mundo que no me dijera nada, porque estoy blanda todavía, ¿no? Y me emociono mucho con la expresión del pésame. Pero ha sido bonito, la verdad. Bueno, Sonsoles Onega, te agradezco mucho que hayas estado esta noche aquí, que hayamos podido hablar así con tanto cariño. Gracias por esta novela, Llegará tu nombre, que fíjate, ¿no? Un destino marcado por la traición y una pasión capaz de cambiarlo todo. Pues ahí también quiero acabar así. La pasión lo cambia todo. Sí. El amor también. Sí. El amor. Aparece cuando menos te lo esperas. Sí, también. A todos sí. Yo creo que el amor es lo único que compensa, ¿no? Y el quererse y el mirarse con cariño. Yo la agradecida esta noche soy yo, Mara, por venir a hablar contigo, porque sé que eres refugio, porque sé que tu faro ilumina, y al final es lo que nos va a quedar, ¿no? El que nos hayamos mirado con amor, con cariño. ¿Qué canción ponemos para despedir esta entrevista? Claro, es que llevo días escuchando a Max Richter, porque es un poco fúnebre, pero... ¿Quieres ponerla? Sí. A ver, pues ¿cuál venga. es? On the Nature of... Enseguida te la buscan. Mírala, aquí la tienes. Es un poco fúnebre a lo mejor. Está bien. Es una hermosura. Muchas gracias por este rato. A ti, Mara Sonsoles Onega. Torres. A ti. El Faro, con Mara Torres, Cadena SER. El Faro y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.